Bueno, en este video vamos a estudiar los conceptos básicos del análisis cualitativo de los sistemas dinámicos. Iniciaremos primero trabajando en el espacio vectorial R, es decir, R1. Entonces, por lo tanto, aquí los sistemas dinámicos van a estar representados por una ecuación diferencial autónoma. Entonces, consideremos el problema de valor inicial. Consideremos el problema de valor inicial. Vamos a escribirlo como x punto, es decir, x' igual a seno de x. Y con la condición inicial que x evaluada en 0 sea igual a un valor x sub 0, donde x sub 0 es un número real, un valor real. Entonces, recuerden que las ecuaciones diferenciales que estamos teniendo en cuenta aquí son autónomas, es decir, x punto es la derivada de x respecto al tiempo, respecto a la variable t. El tiempo está definido únicamente para los t mayores iguales que 0 y la condición inicial va a empezar en 0. Cuando t vale 0, el valor de x será x sub 0. Entonces, resolvamos ese PBI. Su solución es... Entonces, recordemos, ¿cómo resolvemos este PBI? Pues lo podemos hacer por variables separables, ¿no? Lo voy a escribir aquí con otro color. La solución, entonces sería dx de t igual al seno de x. Por lo tanto, separando variables, quedaría dx sobre seno de x. Y esto sería igual a dt. Y si nosotros integramos en ambos lados, obtenemos la solución. Entonces la solución sería, esa sería la integral de cosecante, que la integral de cosecante, según las tablas, es menos logaritmo natural de cosecante más cotangente. Y en el lado derecho tendríamos que la integral de dt sería t más c, más una constante de integración. Esta es la solución general. Esta que tenemos aquí nos daría la solución general. Solución general a este problema de valor inicial. Ahora calculemos la solución particular. Entonces, ¿cuál sería la solución particular? Pues con la condición inicial. Entonces, ¿cómo? X evaluado en 0. Sabemos que nos da x sub 0. Entonces tenemos que, aquí podemos calcular el valor de c. El valor de c sería, t valdría 0 y el x valdría x sub 0. Entonces nos daría menos logaritmo natural de cosecante de x sub 0 más cotangente de x sub 0. Y de esta manera, la solución particular, entonces, luego, la solución particular al problema de valor inicial propuesto es, entonces vamos a reemplazar, entonces aquí tenemos este t, nos quedaría menos logaritmo natural de cosecante de x
más cotangente de x es igual a t, y aquí este sé que vale menos logaritmo natural de cosecante de x sub 0 más cotangente de x sub 0. Y usando propiedades de logaritmos podemos simplificar este, o también lo podemos escribir de la siguiente forma. Lo podríamos escribir despejando t de aquí, nos quedaría logaritmo de este valor menos logaritmo de este valor. Pero eso no es más que el logaritmo natural de el positivo, que sería cosecante de x sub 0 más cotangente de x sub 0 sobre cosecante de x más cotangente de x. Entonces, esta sería la solución al problema de valor inicial. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos, ahora supongamos que tomamos como condición inicial pi cuartos. Es decir, que la función evaluada en 0 me da pi cuartos. Pues entonces tenemos ya una solución particular que sería t igual al logaritmo natural de, y entonces aquí tendríamos que hacer algunas operaciones, calcular la cosecante de pi cuartos y la cotangente de pi cuartos. Pues sabemos que cotangente de pi cuartos es 1 y la cosecante de pi cuartos raíz de 2. Entonces me quedaría sobre cosecante de x más cotangente de x. Y esta sería entonces la solución particular a este problema. Entonces, ¿de qué nos vamos a encargar con el análisis cualitativo? Entonces, el análisis cualitativo es identificar el comportamiento de esta ecuación. O sea, nosotros sabemos que esto tiene una gráfica de cuya variable independiente es t y variable dependiente x, es decir que su gráfica lo hacemos en el plano, aquí sería su gráfico, estaría en el plano t versus x. X como variable dependiente, y entonces aquí con una condición inicial x sub 0, entonces tenemos que mirar el comportamiento de la función x de t. Recuerden que por el teorema de existencia y unicidad, ese PBI tiene solución única. Entonces hay una única función x de t que pasa por el punto 0 para t y x sub 0 para x, con este valor inicial. Entonces esta única curva la caracteriza esta podrían ustedes con un software hacer el gráfico de esa función e identificar cómo es el comportamiento de ella. Entonces cuando nosotros decimos identificar cómo es el comportamiento de ella, entonces me refiero, por ejemplo, a responder las siguientes preguntas. Entonces vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué ocurre con la función x de t, con la solución al PBI x de t, cuando t tiende a infinito? Entonces aquí podrían ustedes pausar el video un momento y responder a esta pregunta. Miren que la ecuación es esta. Entonces, ¿qué pasa con esa función x de t implícita que está aquí
cuando este valor de t crece mucho. Entonces, ¿cómo se comporta la función x de t? Y la otra pregunta, y para un x sub 0 en los números reales, ¿qué ocurre? Entonces la pregunta sería, ¿qué ocurre con, pues la misma pregunta, ¿no? Con x de t cuando t tiende a infinito. Y eso lo podemos escribir como el límite cuando t tiende a infinito de x de t. Entonces, para responder a esas dos, entonces miren que no es necesario resolver este problema de valor inicial. O sea, lo que acabamos de hacer no era necesario hacerlo, porque a pesar de que yo tengo aquí la solución particular, esta de aquí ya es la solución particular. Entonces, con esta solución particular, no puedo responder a estas preguntas. ¿Qué ocurre con x cuando t tiende a infinito? Entonces, para eso está la teoría de los sistemas dinámicos, para responder a estas preguntas sin necesidad de resolver ese PBI. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, para responder a las preguntas anteriores, analicemos el campo vectorial de la ecuación diferencial. Entonces vamos a analizar. Recuerden que el campo vectorial nos brinda información sobre el comportamiento de las soluciones. Vamos a escribir aquí como una nota. Entonces, punto aparte, para responder a estas preguntas, analicemos el campo vectorial de la ecuación diferencial. X punto igual a seno de x. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a analizar el campo vectorial. Entonces, en este caso, nuestro campo vectorial es f de x igual a seno de x. Recuerden que la punta del vector está en la componente x y la cola del vector está en la componente x más f de x. Entonces vamos a estimar cuánto es esta. X más f de x. Pues x más f de x no es más que x más n de x. Entonces en este caso el campo vectorial es seno de x y la cola del vector será x más seno de x. Entonces vamos a dibujar un campo vectorial. Vamos a dibujar un campo, el campo vectorial. Entonces, para el campo vectorial, pues necesito la recta real, en este caso, que la voy a dibujar aquí, como esta. Ahí, esta recta real. Y esta la vamos a llamar X. Entonces en esta de aquí, a esta, es la que la voy a llamar
X. Muy bien. Entonces, vamos a tomar, como tenemos funciones trigonométricas, f de x es trigonométrica, voy a tomarlo en radianes. Entonces, supongamos que aquí en el centro va a estar el 0. Por aquí lo voy a colocar el pi. Acá lo voy a colocar 2pi. Y así sucesivamente. Lo mismo para acá. Aquí tendría menos pi. Acá tendría menos 2pi. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ahora analicemos ese campo vectorial. Por ejemplo, voy a tomar un valor entre 0 y pi. Por ejemplo, pi medios. ¿Sí? Si yo tomo la cola del vector aquí, la punta, perdón, del vector en pi medios, recuerden que el vector es x en la punta y la cola del vector es x más f de x. Entonces, en este caso, si yo tomo a x como pi medios, la punta del vector sería pi medios más seno de pi medios, que sería 1. Entonces me quedaría pi medios más 1. Entonces, como pueden observar, si yo tomo la punta aquí, la cola del vector queda un poco hacia la derecha. No me interesa en este momento qué tanto se mueve a la derecha. Si se mueve antes de pi o se mueve después de pi o después de 2pi. Lo que me interesa simplemente es si se mueve a la derecha, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda o se queda en el mismo sitio. Entonces, en este caso aquí, decimos que en este puntico se movió a la derecha, por lo tanto voy a hacer esta señal. Entonces, en pi medios se movió a la derecha. Si yo tomo pi cuartos, por ejemplo, si tomo pi cuartos me queda pi cuartos y la cola quedaría pi cuartos más y seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. También, como le estoy agregando un valor, se mueve a la derecha. Si ustedes toman otro valor, por ejemplo, 3 pi cuartos, también pasa lo mismo. 3 pi cuartos y la cola me quedaría en 3 pi cuartos más seno de 3 pi cuartos, que es también raíz de 2 sobre 2. Entonces, voy a borrar esto. Les dejo a ustedes de ejercicio, pueden pausar el video y completar este campo vectorial. Entonces, al completar el campo vectorial se van a dar cuenta que queda una forma de esto. ¿Qué pasa en pi? Voy a colocarlo con otro color aquí, con color verde. En pi permanece constante. ¿Por qué razón en pi permanece constante? Si yo tomo a x como pi, entonces la cola está en x más seno de x. Entonces miren que me queda pi más seno de pi. Pero seno de pi es 0. Por lo tanto me queda el mismo valor pi. No se ha movido. Desde el punto pi no se mueve. Se queda en el mismo valor de pi. Por lo tanto, entonces en este punto es constante. El campo vectorial constante no tiene dirección. Lo mismo ocurre en 2pi. Lo mismo ocurre en 0, lo mismo ocurre en menos pi, lo mismo ocurre en menos 2pi. Ahora, entre pi y 2pi, el campo vectorial se mueve a la izquierda. Entonces aquí se mueve a la izquierda. Para los valores mayores a 2pi, el campo vectorial se mueve a la derecha. Entre menos pi y 0, el campo vectorial se mueve a la izquierda. Entre menos 2pi y menos pi, el campo vectorial se mueve a la derecha. Y para los menores a menos 2pi, se mueve a la izquierda. Bueno, eso sería entre menos 2pi
entre menos 3pi y menos 2pi. Entonces miren que se va alternando, ¿no? Entre menos 3pi, menos 2pi a la izquierda, menos 2pi a menos pi a la derecha, la siguiente a la izquierda, derecha, izquierda, y así sucesivamente. Ese sería entonces cómo es el comportamiento del campo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es lo siguiente, miren. Entonces, yo podría hacer el análisis ya de graficar la solución. A mí me está diciendo que qué ocurre si la condición inicial es pi cuartos. Recuerden la pregunta. ¿Qué ocurre con x de t cuando t tiende a infinito? Cuando la condición inicial es pi cuartos. Entonces, vamos a mirar aquí el campo vectorial. Si yo me ubico pi cuartos estaría aquí. Entonces, aquí estaría pi cuartos. Si yo tomo esta condición inicial, el valor de x, que es la solución, empieza a crecer, se va hacia la derecha. ¿Y hacia dónde empieza a crecer? Pues hasta el valor de pi. Ya después del valor de pi, cuando llegue a pi, se mantiene constante en pi. ¿Cómo se puede apreciar esto? Si nosotros graficáramos la solución x de t con un software, esto lo pueden hacer en el siguiente video, ¿no? Con el siguiente video voy a mostrarles cómo graficar un PBI usando MATLAB. Entonces, lo pueden ustedes resolver y seguramente les va a dar algo de esta forma. Yo voy a hacer aquí un gráfico, un bosquejo del gráfico. Entonces, aquí tenemos el eje X. Acá tendríamos el T. Y entonces por aquí vamos a tener a pi. Y entonces en pi hay una asíntota horizontal. Y si tomamos la condición inicial en pi cuartos, digamos que está por aquí, pi cuartos, entonces la gráfica de la solución x de t empieza en pi cuartos y va a crecer hasta llegar a la asíntota. X igual a pi es una asíntota de esta función. Tiene un crecimiento tipo como un logaritmo, como un tipo exponencial, pero se achata con una asíntota horizontal. Si ustedes observan, ¿dónde yo puedo ver estas flechitas de aquí? Es la dirección en el eje X. ¿Hacia dónde se va dirigiendo la curva en el eje X? Pues pueden ustedes observar que cuando tomo x igual a pi cuartos, la solución se aproxima a pi. Entonces, de lo anterior, concluimos que el límite, cuando t tiende a infinito, de la función x de t, que es la solución, es igual a pi. Pero eso sería con x inicial, ¿no? Que sea pi cuartos, porque si nosotros tomamos otro valor, por ejemplo, digamos que si no tomo pi cuartos, sino menos pi cuartos, se va a ir a menos pi. Si tomo, por ejemplo, otro valor entre menos pi y entre menos 2pi, se va también a ir a menos pi. Si tomo un valor, por ejemplo, entre pi y 2pi, 3pi medios, por ejemplo, se va a regresar a pi. Es decir, lo voy a hacer aquí con un color rojo. Si yo tomo esta condición inicial mayor a pi, entonces la curva va a ser decreciente y se va a pi, es decir, se va hacia abajo.
Y ese es el comportamiento. Entonces, ahora sí, generalicemos con esto. ¿Qué ocurre con este límite para ciertas condiciones iniciales? Entonces, ¿qué podemos concluir en forma general? En general, ¿qué podemos concluir en general? Entonces, ustedes respondan a esa pregunta. Si nosotros tomamos una condición inicial en, en el intervalo, o sea que vamos a tomar x sub 0, 2k pi, perdón, a ver, en el intervalo 2k pi, 2k más 1 pi. Con k en z. Entonces ahí estoy tomando todos estos intervalos. Por ejemplo, cuando k vale 1, en el intervalo 2pi y en el intervalo 2pi y 3pi. 2pi, perdón, y cuando k vale 0 me daría 0,2pi. 0,2pi. Entonces miren que entre 0 y 2pi, toda condición inicial se acerca a pi. Y si estoy entre menos 2pi y 0, toda condición inicial me lleva a menos pi. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda condición inicial me va a llevar entonces el límite cuando t tiende a infinito de x de t se va a aproximar a ¿cuál? Pues al de la mitad, ¿no? O sea, si estoy entre 0 y 2pi, se me acerco a pi. Si estoy entre menos 2pi y 0, me acerco a menos pi. Si estoy entre 2pi y 4pi, me acerco a 3pi y así sucesivamente. Entonces, ¿quién es el del centro de estos? Pues hallando el promedio de ellos, ustedes pueden comprobar que es 2k más 1 por pi. Entonces miren que cuando k vale 0, me queda en el intervalo de 0 a 2pi. Si yo tomo una condición inicial en ese intervalo, entonces el límite me da pi, lo que habíamos visto anteriormente. Y ese es el análisis cualitativo. Ahora, vamos a escribir también algo importante de aquí y es el comportamiento de la solución cuando es exactamente un valor de 0, pi, 2pi, es decir, de la forma k por pi. Ahora, si se toma como condición inicial x sub 0 igual a k por pi, donde k es un número entero, la solución x de t permanece constante en dicho valor. ¿Qué significa eso? Es decir, que la solución al PBI es la función constante
Entonces, ¿qué función constante va a ser? Pues x de t igual a k por pi. Es decir, si yo resuelvo este problema de valor inicial, en este caso, estoy aquí, perdón, si yo resuelvo este problema de valor inicial, miren, estoy aquí, x' igual a seno de x, y tomo como condición inicial x de 0 igual a pi. Como pi es una solución constante, perdón, como pi, ese valor en el campo vectorial es constante, se mantiene en el mismo, entonces la solución a ese PBI es x de t igual a pi, es decir, una función constante. Y eso lo pueden ver aquí, miren, en el gráfico. Esta también es una, o sea que aquí yo he dibujado 3 soluciones de esa ecuación diferencial. Con condición inicial en pi cuartos es una curva creciente. Con condición inicial mayor, por ejemplo, digamos 3 pi medios, es una curva decreciente. Y con condición inicial pi es una curva, perdón, es una recta horizontal, es decir, una función constante. Sería la función constante x de t igual a pi. Esa sería la curva. A estas soluciones constantes se les llama puntos de equilibrio. ¿Mm? A estas soluciones constantes se les llama puntos de equilibrio. Entonces, con esto vamos a introducir el concepto de punto de equilibrio. Entonces, la definición es la siguiente. Lo voy a llamar x asterisco. X asterisco es un punto de equilibrio de la ecuación diferencial x punto igual a f de x si cumple que el campo vectorial evaluado en ese punto de equilibrio, el resultado me da 0. Recuerden que el campo vectorial lo que me está mostrando es el movimiento. El campo vectorial es igual a la derivada, es decir, la variación. Si yo estoy diciendo que el campo vectorial en ese punto es 0, significa que en ese punto no hay variación, no hay movimiento, se queda estático. Por lo tanto, la solución es constante, se queda en el mismo valor. Y a eso es lo que le llamamos los puntos de equilibrio. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, para la anterior ecuación diferencial que teníamos, que era x punto igual a seno de x, los puntos de equilibrio satisfacen la ecuación trigonométrica. Entonces, ¿qué ecuación van a satisfacer? ¿Cómo puedo identificar los puntos de equilibrio de una ecuación diferencial? Pues el campo vectorial lo igualo a 0. Es decir, que en este caso satisfacen la ecuación el campo vectorial es seno de x igual a 0. Es decir, sus puntos de equilibrio
son de la forma x asterisco igual a k por pi, con k un número entero. ¿Sí? Esa sería la forma, ¿no? Porque toda solución x de t igual a k por pi, al reemplazar la seno de ese valor, el resultado siempre me da 0. Ahora, vamos a estudiar la estabilidad de esos puntos de equilibrio. Entonces miren que si nosotros tomamos una condición inicial, las soluciones generalmente siempre se van a aproximar es a los puntos de equilibrio. Miren que acá nosotros teníamos en el análisis de este PBI que hicimos, ¿no? Según este campo vectorial, entonces siempre el flujo, es decir, la solución de la ecuación diferencial, siempre se va a ir hacia los puntos de equilibrio. Entonces, esos puntos de equilibrio, cuando una solución se aproxima a un punto de equilibrio de forma asintótica, entonces se va a llamar un punto de equilibrio asintóticamente estable. Y cuando se aleja, por ejemplo en este caso el menos 2pi, que si yo tomo una condición inicial, la solución se aleja de ese punto, entonces se llamaría punto inestable. Por el momento, en los flujos en R solo existen dos términos de estabilidad, un punto asintóticamente estable y un punto de equilibrio inestable. Entonces vamos a dar el concepto de cuando un punto de equilibrio es asintóticamente estable. Entonces voy a colocar aquí de título estabilidad de los puntos de equilibrio. Ok, entonces, un punto de equilibrio x asterisco de la ecuación diferencial x' igual a f de x puede ser entonces asintóticamente estable. Entonces, ¿cuándo va a ser asintóticamente estable? Cuando el límite, cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a infinito, de x de t, de la solución, es igual a x asterisco. ¿Mm? Lo que habíamos visto con el ejemplo anterior. Entonces, si se cumple eso, dada una condición inicial, se va hasta ese punto, entonces en ese dominio, en esos puntos, el punto de equilibrio es asintóticamente estable. ¿Mm? Aquí vamos a escribir una nota. Si se cumple, si este límite se cumple solo para los x sub 0 en un intervalo i, es decir, si se cumple solo dentro de un intervalo, coma, entonces se dice
que es localmente asintóticamente estable. Por ejemplo, noten que en el anterior ejemplo, el equilibrio pi es asintóticamente estable solo en el intervalo de 0 a 2pi abierto. ¿Sí? Si yo tomo una condición inicial entre 0 y 2pi abierto, cualquier condición inicial que tome, la solución siempre se va a x de t igual pi. Pero si yo tomo, por ejemplo, no entre 0 y 2pi, sino que tomo la condición inicial acá en menos pi cuartos, ya este equilibrio x igual a pi ya no es asintóticamente estable. Ya el que es asintóticamente estable es menos pi. Entonces, cuando hay ese cambio de estabilidad, entonces se dice que este equilibrio es asintóticamente estable a nivel local. A nivel local significa solamente en un intervalo. ¿Mm? Entonces aquí decimos que es localmente asintóticamente estable dentro de ese intervalo. Si se cumple, si la estabilidad se cumple para todo x sub 0 en los reales, es decir, para todo el dominio, coma, entonces se dice que es globalmente estable. Globalmente asintóticamente estable. ¿Sí? Entonces, cuando un equilibrio es asintóticamente estable, puede ser de dos formas, o puedes tener únicamente una estabilidad local o podría tener una estabilidad global. Y la otra cosa es que un equilibrio puede ser inestable. Entonces, cuando un equilibrio es inestable, entonces x asterisco es inestable si para cualquier condición inicial x sub 0 cercana a él, es decir, al punto de equilibrio. ¿Qué significa que sea cercana al punto de equilibrio? Es decir, en términos matemáticos diríamos que x sub 0 pertenece a una bola con centro en x0 y radio epsilon. ¿Sí? O sea, estaría dentro de una bola de radio epsilon, siendo epsilon un infinitesimal. Entonces, si se cumple que aquí para todo epsilon, ¿no? Para todo epsilon mayor que 0. Entonces, si para cualquier condición inicial x sub 0 cercana al punto de equilibrio, es decir, que esté dentro de esa bola, la solución x de t se aleja
de X asterisco. Cuando t tiende a infinito. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué significa? Que la norma entre x de t y x asterisco es más grande que un delta. ¿Mm? Es decir, la distancia que hay de la solución al punto de equilibrio es grande, significa mayor que un delta, significa pues mayor que un número. Por ejemplo, decimos que delta sea, en este caso, delta siempre va a ser un número inverso multiplicativo de epsilon. Si epsilon es 0.1, delta será 1 sobre 0.1, es decir, 10. Entonces, si existe un delta tal que la distancia entre x de t y x asterisco es mayor que ese 10, o sea, la distancia ya es muy grande, entonces significa que el punto de equilibrio es inestable. ¿Mm? Ahora, ¿cómo hacemos para identificar que un punto de equilibrio, dado el campo vectorial, cómo hacemos para identificar si un punto de equilibrio es asintóticamente estable o es inestable? Entonces vamos a estudiar ahora los criterios de estabilidad. Entonces, el criterio de estabilidad local. Este criterio solo garantiza la estabilidad local, o sea, dentro de intervalos. Entonces, para nosotros representar la estabilidad local, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Es dibujar el campo vectorial. Entonces, voy a tomar en cuenta, sean x1 y x2, dos puntos de equilibrio de la ecuación diferencial x' igual a f de x. Tal que vamos a tomar x1, tal que x1 es asintóticamente estable y x2 asterisco es inestable a nivel local. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un gráfico. ¿Qué vamos a dibujar? Bueno, primero, pues tengo que dibujar el campo vectorial. Entonces, para dibujar el campo vectorial, entonces aquí lo tengo el campo vectorial X. Y digamos que aquí tengo los dos puntos de equilibrio. Cada vez que dibujemos un punto de equilibrio asintóticamente estable, de aquí en adelante lo voy a dibujar un punto relleno.
Entonces este sería x1 asterisco. Y voy a dibujar un punto vacío para decir que es inestable. Este sería x2 asterisco. Entonces, si sabemos que el punto de equilibrio es asintóticamente estable a nivel local, eso vamos a decir que ¿cómo vamos a darnos cuenta que este punto es asintóticamente estable? Porque alrededor de él, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, el campo vectorial apunta hacia él. Entonces va a ser de esta forma. El campo vectorial apunta hacia él. ¿Y cómo vamos a identificar que un punto de equilibrio es inestable? Inestable sería cuando el campo vectorial se aleja de él tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Una forma para nosotros identificar eso es graficar el campo vectorial. Hacer un gráfico del campo vectorial. Entonces digamos que esta que está aquí, la voy a dibujar algo así, es la gráfica del campo vectorial. F de X. ¿Quién estoy dibujando acá en el eje Y? Pues en el eje Y estoy dibujando el campo, perdón, el eje F de X. Aquí estaría dibujando F de X. Entonces lo que hago es graficar X versus F de X. ¿Cómo puedo estar seguro de que efectivamente si una curva es de esta forma, entonces el campo vectorial es así, y si una curva es de esta forma, el campo vectorial es de esta manera? Pues miren aquí, como en el lado izquierdo el f de x es positivo, cuando yo tomo un x aquí, si yo tomo un x aquí en esta puntica, este x, el f de x es un valor positivo, y si yo le sumo x más f de x, pues se va a ir a la derecha. Entonces, aquí apunta hacia la derecha. Y cuando yo estoy acá en el lado derecho, miren que el f de x es negativo. Por lo tanto, si yo al x le sumo un número negativo, no se va a ir a la derecha, se va a ir para la izquierda. O sea que cuando f de x es negativo, está por debajo del eje x, el movimiento es siempre hacia el lado izquierdo. Y cuando f de x es positivo, el movimiento siempre se va hacia el lado derecho. Miren, en la parte izquierda es positivo, se va hacia la derecha. En la parte de acá también es positivo, por lo tanto acá se va a la derecha. Y en esta parte central el f de x es negativo, por lo tanto se va a la izquierda. Ahora, eso tiene que ver también, el criterio de estabilidad tiene que ver también con la derivada, ¿no? Es decir, con f' de x, la derivada de f respecto a x. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Primero, que si la función es decreciente, como en este caso, miren, es decreciente, en este punto es decreciente, entonces el punto de equilibrio es asintóticamente estable. Y si la función es creciente en dicho punto, el punto de equilibrio es inestable, ¿no? En este es asintóticamente estable y en este es inestable. Entonces, si f de x es decreciente, o mejor escribámoslo así, como mejor aquí, ¿no? Voy a colocar aquí como mejor. No sí, sino como.
Como f de x es decreciente en x1 asterisco, ¿qué significa que es decreciente en x1 asterisco? Que la derivada de la función f respecto a x evaluada en x1 asterisco, el resultado me dio negativo. Entonces, como f es decreciente en x1, x1 asterisco es asintóticamente estable. Estable. De aquí en adelante vamos a escribir las iniciales AE, asintóticamente estable. ¿Mm? Y ahora, como f de x es creciente, en x2 asterisco, ¿y qué significa que sea creciente? Que la derivada de f respecto a x evaluada en x sub 2 asterisco es mayor que 0. X sub 2 asterisco es un equilibrio inestable. Ahora, puede ocurrir que una función en el caso, pongamos aquí, porque puede ocurrir también este caso, ¿no? En el caso donde tengamos, supongamos que aquí tengo x, aquí tengo el punto de equilibrio y el campo vectorial apunta acá hacia la izquierda y acá también hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a decir o al revés, ¿no? En el caso donde tengo aquí el punto de equilibrio, que apunte solo hacia la derecha, en los casos, mejor, en los casos x asterisco se dice que es inestable. ¿Mm? ¿Cómo sería el gráfico aquí? Si está apuntando a la izquierda, significa que el campo F está por debajo del eje X. O sea que, por ejemplo, podría ser como una parábola, como una curva así, ¿no? Pero aquí es tangente. Entonces, por lo tanto, siempre se va hacia la izquierda. ¿Y cómo sería el gráfico de f de x en la parte de acá? Una curva que siempre está por encima. Entonces, por eso se va hacia la derecha. Y tiene que tocar al eje X en este punto. ¿Por qué razón? Porque en ese punto es un punto de equilibrio. Entonces noten que miren, si ustedes hacen el gráfico de f de x, los puntos de corte con el eje X son los puntos de equilibrio y la parte donde está encima de f de x es el campo hacia la derecha y lo que está por abajo es el campo a la izquierda. Y no tenemos que no necesitamos evaluar para dibujar el campo vectorial. Solamente tener en cuenta el criterio de estabilidad. Entonces, para finalizar, vamos a estudiar un ejemplo. Entonces, vamos con un ejemplo aquí. Y este par de ejemplos que
que hemos trabajado en esta clase, pues los vamos a estudiar en el próximo video en MATLAB, ¿no? Vamos a resolver estos PBI en MATLAB. Entonces, vamos a escribir el siguiente: analizar qué ocurre con el límite cuando t tiende a infinito de x de t si x de t es la solución al problema de valor inicial. Entonces vamos a poner este problema de valor inicial: x' igual a x al cuadrado menos 1 con x de 0 igual a x sub 0. O sea, para lo mismo que hicimos arriba, para diferentes valores de x sub 0. Pero en este caso ya, a diferencia del primer ejemplo, no lo vamos a resolver el PBI, sino que vamos a hacer simplemente el análisis cualitativo. Entonces, ¿cómo iniciamos? Entonces podemos iniciar primero encontrando los puntos de equilibrio. Entonces, sus puntos de equilibrio satisfacen la ecuación cuadrática f de x, que en este caso sería x cuadrado menos 1, igual a 0, ¿no? Entonces tengo que resolver esta ecuación cuadrática y encuentro los puntos de equilibrio. En este caso, entonces tenemos dos puntos de equilibrio. El primero, x1 asterisco, sería menos 1, y x sub 2 asterisco sería igual a 1, ¿no? La solución de esta ecuación cuadrática. Muy bien. Podemos hacer un gráfico. Entonces el gráfico de f de x igual a x cuadrado menos 1, pues es una parábola. Entonces realicemos ese gráfico. Muy bien, entonces este sería, ¿qué es lo que voy a dibujar? Entonces voy a dibujar en el eje horizontal x y en el eje vertical f de x. Entonces la gráfica, tenemos dos puntos de equilibrio. Tenemos el punto de equilibrio menos 1 aquí y el punto de equilibrio 1 acá. Y si gráfico es una parábola, esta sería la gráfica de f de x igual a x cuadrado menos 1. Y entonces tenemos que el campo vectorial en esta parte que está negativa de f de x apunta hacia la izquierda y en la parte positiva apunta hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, de aquí podemos deducir que, bueno, y podemos identificar entonces cómo es cada equilibrio, ¿no? Entonces, una cosa importante que se me olvidó acá atrás es anunciar que a esta derivada se le llama la jacobiana. La voy a escribir aquí.
la derivada de f respecto a x se le llama la jacobiana. Perdón. Jacobiana. Entonces, vamos a encontrar la jacobiana aquí. La jacobiana en nuestro caso de f de x es la derivada respecto a x de este f, es decir, 2x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar para cada punto de equilibrio. Entonces, para el primer punto de equilibrio, que nos dio -1, evaluamos la derivada, perdón, derivada no es derivada parcial, simplemente es una derivada ordinaria. La derivada de f respecto a x evaluado en -1, el resultado nos da 2 por -1, nos da -2, negativo. Entonces, si el resultado es negativo, dijimos que era decreciente, por lo tanto es asintóticamente estable. Entonces, aquí concluimos que luego x1 asterisco igual -1 es asintóticamente estable. Hagamos el mismo ejercicio para el otro punto de equilibrio. Para x sub 2 asterisco igual a 1, la derivada de f respecto a x evaluado en 1 nos da 2 por 1, 2 mayor que 0. Luego, el punto de equilibrio x sub 2 asterisco igual a 1 es inestable. Ahora, estos puntos de equilibrio son a nivel global, ¿no? Si yo tomo una condición inicial, bueno, este es inestable a nivel global, porque no hay ninguna condición inicial que me lleve a este punto, al 1. Pero para el -1 sí sería a nivel local, ¿no? Porque si yo tomo una condición inicial, cualquiera que sea menor a 1, toda condición inicial, la solución se va a ir a -1. Y si yo tomo un valor mayor que 1, se va a más infinito. Entonces vamos a concluir con la pregunta que decía del ejercicio, que analicemos qué ocurre con la solución. Entonces, por lo tanto, se concluye que entonces, si nosotros tomamos una condición inicial en el intervalo desde menos infinito hasta 1 abierto, cualquier condición inicial se va a ir a -1. Pero si tomo una condición inicial mayor que 1, el x va a crecer indefinidamente. Entonces, eso sería lo que concluimos. Entonces, ¿qué concluimos? Primera conclusión. Si tomamos x sub 0 en el intervalo desde menos infinito hasta 1 abierto, el límite cuando t tiende a infinito de x de t, que no me interesa quién es, yo sé que ella se comporta que va creciendo o va decreciendo hasta -1. Y la otra conclusión, si nosotros tomamos un x0 en el intervalo 1 a más infinito, el límite cuando t tiende a infinito de x de t
es igual a más infinito. Crece indefinidamente. ¿Mm? Si x sub 0 es igual a menos 1, x de t es igual a menos 1. La solución es menos 1 por ser un punto de equilibrio. Y si x sub 0 es igual a 1, entonces x de t es igual a 1. Entonces, así, el siguiente gráfico ilustra el comportamiento de las soluciones. De las soluciones. Entonces, vamos a hacer aquí un gráfico para explicar cómo se comportan las soluciones. Perdón, a ver, vamos por acá. El eje t, entonces teníamos 1 y menos 1. Entonces lo voy a dibujar por aquí. Entonces aquí tenemos el eje t versus la solución x de t. Entonces sabemos que tenemos dos puntos de equilibrio, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? 1 y menos 1. Y sabemos que son soluciones constantes. Entonces a partir de aquí vamos a dibujar una solución constante y acá también voy a dibujar otra solución constante aquí. Esas serían las soluciones constantes. Esta es la solución constante x de t igual a 1 y esta es x de t igual menos 1. Sabemos que x de t igual menos 1 es asintóticamente estable. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tomamos una condición inicial acá por debajo de menos 1, sabemos que la solución va a crecer con una asíntota horizontal que es menos 1. Y si tomo una condición entre menos 1 y 1, pues sabemos que si yo tomo una condición aquí, entonces va a decrecer la solución también con una asíntota horizontal que es menos 1. Pero si yo tomo una condición inicial cercana a 1 mayor que 1, entonces sabemos que la solución va a crecer hacia más infinito. Entonces ese es el comportamiento de las soluciones. Aquí podemos ver el campo vectorial, que esta solución empieza a crecer hacia menos 1, de acá empieza a decrecer hacia menos 1 y de acá empieza a crecer
a más infinito. Ese sería el bosquejo entonces de las soluciones de estos problemas de valor inicial. En el próximo video vamos a hacer este estudio, pero a nivel numérico, es decir, usando el software MATLAB. Vamos a ver cómo es el comportamiento de las soluciones dando diferentes condiciones iniciales y lo vamos a resolver de manera numérica utilizando el método de Runge-Kutta para resolver problemas de valor inicial.